Perfecto, ahí estamos en Facebook. Atento, doctor, vamos a entrar al aire. Esta programación es apta para todo público. Canal Multimedia. Canal Multimedia presenta. Repítame. Telles ¿Cómo? Hernández. Telles Hernández. Telles, repita Telles. Trabajo Nuevo Existo, Un programa del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. conducido por Enrique Larios. Distinguido auditorio, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una edición más de Trabajo, Luego Existo, un programa en el que hablamos las cosas como son. Criticamos todo aquello que le lastima a la gente que trabaja. También festejamos aquello que está bien hecho, pero fundamentalmente en estos tiempos los trabajadores están pasando por una época muy difícil y tenemos que hablar de las condiciones en que los trabajadores se encuentran en nuestro país. O inclusive también podemos hablar de aquellos trabajadores que están en el orbe y que también tienen padecimientos y tienen problemas laborales. Pero el día de hoy nos acompaña el señor licenciado Lauro Sol Orea. Él es presidente de la Junta número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje. Bienvenido, Lauro. Es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique. El gusto es realmente mío. Sé lo importante de este programa, la libertad que existe para expresarse en cualquier tema que corresponda. Muchas gracias, Lauro. Y está con nosotros Lupita Telles, una compañera del curso superior de especialización en Derecho del Trabajo. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Muy bien. Hay un problema que se ha venido agudizando. Yo digo que tenemos 36 años ya prácticamente de tener a la justicia del trabajo castigada. Es decir, los Sol Orea, que hoy nos viene a hablar sobre el estado de la justicia laboral en el ámbito federal. Y esto, bueno, nos interesa mucho saber cuáles son los puntos de vista, qué diagnóstico tiene él respecto de la justicia federal. A nuestro auditorio le debemos de ilustrar de que existen dos competencias, la competencia federal y la competencia local. Y hoy vamos a dedicarnos a la competencia de carácter federal, es decir, de aquellas empresas o servicios que conoce la federación a través de 66 juntas especiales. 66 juntas. ¿Cuántas son? 21 21 en esta ciudad Y unas radicadas en la Ciudad de México y 45 en los diversos estados. y 45 en los diversos estados. Muy bien, pues démosle paso a nuestro invitado para que él nos explique cómo se encuentra la justicia federal de materia del trabajo. Efectivamente, la justicia en materia laboral de carácter federal está reglamentada por la fracción 31 del artículo 123 constitucional. Entendemos que esa competencia es por exclusión. En principio, todas las materias deben ser competencia de las juntas locales, con excepción de las que expresamente enuncia esa fracción y un artículo de la Ley del Trabajo. 527. Principalmente, pues industrias
que son estratégicas para el país, como puede ser Petróleos Mexicanos, Comisión Federal, Teléfonos de México, el Seguro Social, las universidades, la industria textil, La la cementera. industria cementera, pulera, el vidrio, que son empresas estratégicas principalmente y que además aglutinan a muchísimos trabajadores. Entonces, la justicia federal se imparte a través de estas juntas, las cuales dependen de un titular, que es el titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ese presidente titular, desafortunadamente, depende políticamente, económicamente y podemos decir que teóricamente también en sus enfoques, en su directriz de la Secretaría del Trabajo. O sea, no es una justicia autónoma en ningún sentido, Eso es lo que es. tristemente. Y así podemos ver, Es un organismo público desconcentrado ¿sí? de la Secretaría del Trabajo. Podríamos decir lo que sí. Así es. Imagínense que el presupuesto de la Junta Federal le es ministrado periódicamente por la Secretaría de Trabajo. Y en eso empieza, digamos, el condicionamiento. La Secretaría de Trabajo tiene un presupuesto de más de 4,000 millones de pesos anuales. Y la Junta Federal, que es la principal actividad y el principal organismo de la Secretaría, tiene 1,000 millones. O sea, 3,000 millones de pesos se van en no sabemos qué cosas. Al Una campo burocracia administrativo. tremenda, administrativo, y solamente aproximadamente 1,000 millones a la justicia. Situación totalmente inversa en la Ciudad de México. Aquí el 70-80% del presupuesto del área laboral se va a la justicia laboral y un 30% A la cuando mucho, Secretaría del Trabajo. a la Secretaría del Trabajo. Ese es el aspecto económico. Si la Junta no acata directrices, no tiene dinero. Pero el secretario de Trabajo quita y pone presidentes de la Junta Federal a su capricho. Entonces, la Junta En- Especial. No, de la Junta, del titular de la Junta. En este sexenio van 5 presidentes titulares. Ah, sí, sí. O sea, imagínense qué independencia de criterio puede tener el presidente de la Junta Federal. De manera que cuando el secretario de Trabajo, por dar un ejemplo, dice, no le den la toma de nota al secretario general del sindicato minero, la Junta, aunque jurídicamente proceda, no se la da. No aceptes un emplazamiento a huelga de tal industria. El presidente de la Junta está totalmente subordinado. Y archivan el expediente por ahí. O lo guardan ahí hasta que te cansas. Y eso tiene efectos todavía más dramáticos cuando se trata de juzgar, por ejemplo, al Seguro Social. Los juicios contra el Seguro Social, que son miles, cientos de miles, tienen un tratamiento especial, que quiere decir, deténganlos al máximo. Tú puedes concluir un juicio contra el Seguro Social y pueden pasar más de 2 años, el promedio son 2 años y medio, para que una vez concluido el juicio, emita la Junta el laudo. Y eso tratándose de personas que están demandando un riesgo profesional, una incapacidad total, etcétera, implica en muchísimos casos la muerte. Tal parece que le apuestan, si no a la muerte, sí al cansancio de esas personas. Así que para litigar contra el Seguro Social en la Junta Federal es verdaderamente un viacrucis, pero tiene una razón política. Tiene una razón de economizarle, de evitarle gastos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hay ejemplos más O sea, no gráficos. se persigue la injusticia, No, sino la economía de un instituto. Estoy de acuerdo que hay que cuidar al IMSS. claro, hay que cuidarlo, Hay que cuidarlo, pero- no a costa de la vida, la salud y la justicia para los que tienen derecho
A reclamar. reclamarla, claro. Porque tiene derecho a reclamar. Y hay casos gráficos como los casos de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Ujú. el ESME, Sí. realmente fueron y están siendo tratados como enemigos por instrucciones políticas del gobierno de la República a través del secretario de Trabajo. Si el presidente titular de la Junta no tiene autonomía para conducirse como juzgador en materia colectiva y los presidentes de las juntas especiales dependen también de caprichos para su permanencia, no se puede aspirar a que exista una justicia imparcial, expedita y favorable al trabajador, como es la obligación constitucional. Claro, pero una de las cosas que nos debe de quedar claro es que hay políticas laborales que se han venido instalando desde el año de 1982 fundamental, antes también ya lo sabía, pero ya marcada a partir del 83, a partir de ese momento que comienza el primer gobierno neoliberal, es una marcación que no le importa al gobierno si hay injusticia o no hay injusticia. Y las juntas son prácticamente tribunales que se dedican a combatir la injusticia. Eso deben ser. Eso es lo que deben de ser. Pero bueno, en estos 36 años de neoliberalismo, pues se han convertido, se les ha olvidado su labor de justicia para poder entrar a realizar una consigna. No le pegues al seguro social, retrasa los asuntos, no le des la toma de nota a este líder, no le des el registro a este sindicato y cosas por el estilo, que son de muchos años. Efectivamente hay muchos ejemplos en los cuales el secretario de Trabajo se pronuncia públicamente. Sí. Dice, este sindicato es antidemocrático y este sindicato no colabora con el gobierno y entonces no es correcta la asamblea, lo dice el secretario de Trabajo. Sí. Y hemos tenido casos muy gráficos con secretarios de Trabajo pues, absolutamente neoliberales, ¿no? Bueno, como Desde Javier Lozano, por ejemplo, Javier Lozano, tristemente célebre. Monseñor Abascal, el ingeniero, no recuerdo su nombre, que estaba en funciones cuando Pasta de Conchos, que en ningún momento se paró ahí, y todo lo que dijo fue contrario al interés de los trabajadores. Entonces, si el secretario de Trabajo se pronuncia con una actitud, como bien dices, totalmente neoliberal, a favor de la patronal, el presidente de la Junta no lo puede contradecir. Casi. No lo puede contradecir por una cuestión De su elemental de seguir ahí. Tiene que renunciar. Si no está de acuerdo, tiene que renunciar. Hasta ahorita no se ha dado ese caso. Ojalá se dé, ¿no? Cuando que ya les queda poco tiempo, pero esa dependencia de la Junta, como pasa con el Tribunal Federal de Conciliación, cuyo titular depende del secretario de Gobernación. Y entonces vemos una cosa trágica ahí. ¿Quién puede ejecutar un laudo del tribunal? Prácticamente imposible. Puede uno ganarles, pero cobrarles. Es un triunfo. ¿Por qué? Porque el gobierno es juez y parte. En materia laboral, los gobiernos neoliberales efectivamente tienen un propósito muy claro y que lo han expresado de favorecer a la parte patronal. Hemos tenido gerentes que llegan a presidentes de la República, un gerente de la Coca-Cola, un gerente de un banco, su actitud es gerencial. Contradice a la esencia del derecho laboral mexicano. El derecho laboral mexicano es social, es un derecho clasista, es un derecho que debe tutelar a los trabajadores, no a la patronal, así sea el gobierno al patrón. Hemos sostenido el patrón, gobierno debe dar el ejemplo de un patrón justo, digno y respetuoso, y es todo lo contrario. Voy a dar un ejemplo. En la Junta Federal de Conciliación, actualmente
existe un promedio de 35% del personal contratado en forma periódica. Cada 90 días les renuevan el contrato. A más de la tercera parte de todo el personal tienen contratos que no están ni previstos en la ley. Contratos por 90 días. Y así llevan muchos años. Existen 300 trabajadores que son meritorios, ese término arcaico que quiere decir trabajador que no tiene salario, no está reconocido, no es, digamos, jurídicamente trabajador, entre comillas, y que vive de las propinas, que vive de las dádivas. Por eso están ahí todas esas, digamos, estenógrafas de la federal que son meritorias, están trabajando de estenógrafas, un trabajo complicado, que toman el dictado de las audiencias sin preguntar, muy eficiente, que no tienen salario. Están a propósito puestas ahí para vivir de las dádivas. ¿Qué es eso? Pues fomentar la corrupción. Exactamente. Y aparte, fomentar la injusticia laboral. ¿Con qué cara va a decir la Junta Federal? Respeten la ley, respeten las condiciones mínimas de trabajo a sus empleados. No puede. Si él no lo respeta, tiene tantos eventuales, tantas meritorias, que es increíble que en la Casa de la Justicia sea el ejemplo de todas las violaciones más graves al derecho laboral. Qué barbaridad. Por ahí podemos guiarnos. Claro. Por el otro lado, 100,000 juicios o más contra el Seguro Social, intencionalmente detenidos, contenidos, intencionalmente. Y el Seguro Social afectando gravemente la salud, la vida, los derechos de las personas trabajadoras, con pues, la complicidad de la Junta. Todo eso obedece efectivamente a una política neoliberal, contraria a la Constitución, a los convenios internacionales, Pero, a la ley. pero al más elemental principio de justicia. Efectivamente. Entonces, cuando tú me hiciste el favor de invitarme, háblanos de la situación de la justicia en materia federal. Es muy triste decirlo, pero no puede uno hablar bien. No puede uno hablar bien. Esto es dramático y se está acentuando. ¿Por qué? Porque la Junta Federal entró en un proceso de liquidar personal. Liquidaron como a 300 personas, funcionarios necesarios, útiles, los sacaron. Tal vez con ese propósito de acelerar la justificación, de suprimir las juntas y enviar los juicios a tribunales de carácter privado para que lleven los juicios laborales. En ese plan, pues bastante maquiavélico, es decir, tú haz que la Junta sea más ineficiente para que se exija la Que se supresión acabe. de la Junta, claro, claro. Para acabar con las juntas. En vez de contratar personas y ayudar a desahogar ese rezago impresionante que tienen, más de 400,000 juicios en trámite, liquidan personas ¿Para cuántas juntas? para las 60 juntas, 66 juntas. Para las 66 juntas establecidas en la República. ¿Qué quieres preguntar, Lupita? Bueno, ¿usted cuál solución propondría para que se logre una verdadera justicia laboral? Pues la solución de fondo es un cambio de orientación del régimen, un régimen neoliberal que está a favor de la patronal, del capital, nunca va a tener en sus prioridades la justicia laboral, ni siquiera buenos salarios, una justicia eficiente, el respeto a las condiciones mínimas de trabajo. Todo lo contrario, hemos visto las reformas que tú bien dices, en donde se suprime la estabilidad en el empleo, se suprimió Sí. un pilar fundamental de nuestro derecho. Dijeron, no, ahora hay contratos a prueba, ahora hay contratos de aprendizaje, ahora hay contratos X, y ahora hay outsourcing, lo increíble. El maestro de la cueva se hubiera muerto otra vez si ve que el trabajo humano se convierte en una mercancía legalizada. O sea,
Es muy triste, pero es la orientación del régimen. No es que las juntas quieran actuar de otra manera. Ahora, más concretamente, para que la Junta Federal pudiera tener otra conducta, se requiere su autonomía. Si la Junta no es autónoma, están a capricho del secretario de Trabajo. No importa su orientación ideológica, y sí, no importa, puede ser un secretario de Trabajo de izquierda, que eso esperamos ya muy pronto, ¿no? Va a venir una secretaria que se me hace a mí que va a ser muy positivo para nuestro derecho. Sabemos quién es. Luisa María Alcalde es una abogada joven con una estirpe de abogados que va a ser muy positivo para el país tenerla ahí, pero no quita que la Junta sea autónoma. Debe ser un tribunal de pleno derecho, sin cortapisas económicas, sin consignas, sin intervenciones. Respetar la autonomía. Que haga su trabajo. Claro, El la trabajo Junta, que la ley le ordena. sin que nadie le esté poniendo trabas, ni condiciones, ni le limite. Estamos en un momento ahorita en la Junta Federal en el que carecen hasta de papel, de tóner. Muchos litigantes tienen que llevar su papel si quieren que se impriman las audiencias, o su USB. Es increíble. Eso debido a la falta de autonomía presupuestaria, cosa que no es un comercial, pero en la Junta Local de esta ciudad no padecemos. Así es, Tenemos la autonomía que le concedió precisamente López Obrador, se la concedió a la Junta Local. Y se comprometió, nunca me voy a intervenir ni a recomendar nada, y lo cumplió con su gobierno. Pero le dotó de autonomía política, jurídica y presupuestaria. Entonces es una Junta que tiene una diferencia fundamental con la Junta Federal. O sea, a mí me da gusto trabajar en la Junta Local. Claro. Honestamente no podría trabajar en la Junta Federal, no podría, pero en la Junta Local hasta orgullo me da decirlo. Sí, hay una diferencia abismal entre el servicio que se presta en una y el servicio que se presta en otra. Y eso a pesar de que el presupuesto que tenemos pues no es totalmente suficiente, hace falta fortalecer a las juntas. Contestando a tu pregunta, ¿cómo se puede mejorar la justicia laboral? Creando más juntas de conciliación, fortaleciéndolas, fortaleciendo el tripartismo, no suprimiéndolo. El tripartismo no es un invento, es una herencia de nuestras luchas sociales, de las mejores herencias. Eso de que un representante de los trabajadores participe en la impartición de la justicia laboral, que un representante de los sindicatos esté en la impartición de la justicia, es un logro que ya quisieran muchos países del mundo y que no debemos perder. Eso creo yo. Fortalecer las juntas, aumentarlas, aumentar los salarios y fortalecer el tripartismo. Eso es 1000 veces más barato que crear tribunales de tipo privado, de tipo del derecho privado, crear juzgados y tribunales, suprimir las juntas. Eso va a encarecer esto muchísimo, muchísimo. Yo hice unos números, grosso modo, de la equivalencia de cuánto vale una junta de conciliación y cuánto va a costar un tribunal, en el caso de la justicia federal, con los salarios del Poder Judicial. Porque no van a poder rebajarle salarios a todos para que vengan los que van a entrar a la materia laboral. Van a entrar con esos salarios. Y si me permites, enseguida te voy a decir los datos. Y es increíblemente caro. Vamos a un espacio. Muchas gracias. Estamos en trabajo, luego existo. Vamos a un espacio y regresamos con ustedes en este canal News de la Facultad de Derecho. Oye, ¿no tienen agua aquí? De casualidad. No, fíjate que no. Se fueron. Derecho del trabajo. Me gustaría hablar del costo. Tú mencionaste eso. ¿Cuánto va a costar cada tribunal? Es increíble. Todos.
aparte va a estar en paralelo las juntas y los tribunales, muchos años, muchos años. Entonces va a ser un costo bestial. Si no va a haber ese dinero. Yo digo de dólares que al menos de que le metan el dinero del BID. Sí, digo, sí estaba previsto. Obviamente, pero sería un error histórico. Hay una cuestión de que no hay que seguirse endeudando en el extranjero, sobre todo en Inversiones que no son inversiones productivas, es una inversión que vas a tener que mantener porque no vas a pagar un año los salarios, se van a incrementar. Sí, mejorar la justicia laboral es Atento, doctor, vamos a entrar al segundo bloque y último. Perfecto. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar la programación de YUS Canal Multimedia de nuestra facultad. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio YUS, una admirable experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Facultad de Derecho, que es la primera de América Latina. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Vamos con Trabajo, luego existo. Un programa del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Conducido por Enrique Larios. Estamos de regreso en su programa Trabajo, luego existo, y hoy está con nosotros el señor licenciado Lauro Sol Orea, presidente de la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y bueno, pues tiene un currículum muy amplio, pero vamos a escuchar lo que él quiere decirnos respecto de los costos que tiene una junta de conciliación como la es la Federal de Conciliación y Arbitraje. Por favor, Lauro, Gracias. te escuchamos con Bueno, atención. con base en la información publicada por la misma Junta, sabemos que actualmente un actuario judicial de la Junta tiene un salario de 9,000 pesos mensuales, más 2,000 pesos de viáticos, 2,500 de viáticos, los cuales debo decir son insuficientes. ¿Para qué se dedica a notificar 2,500 pesos? Actualmente está muy complicado. Pero digamos que tiene 9,000 pesos de salario. Un actuario del Poder Judicial Federal gana 36,000 pesos. Nomás vean la diferencia abismal de un trabajo muy especializado. Un actuario no solamente hace emplazamientos, notificaciones, que no son sencillas, Así es. tienen muchos requisitos de ley. También hace inspecciones documentales y físicas, también hace reinstalaciones, hace ejecuciones del laudo, incluido embargos. O sea, el trabajo de un actuario es un trabajo de un abogado muy especializado.